Saludos y bienvenidos, comienza aquí Mangas Verdes. Seguro que estabais apostando a ver lo que tardamos en caer víctimas de las gripes de esta época, de los fríos, de los agarradas de garganta. Bueno, pues ya estamos, como podéis apreciar. Se nos ha puesto una bufanda especial alrededor del cuello, pero como somos lo que somos y estamos aquí para contaros cada semana todo lo relacionado con el medio ambiente y con la sostenibilidad, con la naturaleza, con la biodiversidad, con el agua, no queremos dejar de estar y no queremos dejar de contaros historias interesantes como las que os traemos hoy, como cada semana, en este programa Mangas Verdes, que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo, y en nombre de la redacción el saludo de Pedro Pablo Marín. Y hoy arrancamos sin más, lo hacemos hablando de animales, de cetáceos marinos para ser exactos. En nuestro programa os vamos a contar acerca de un estudio pionero de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha salido adelante en colaboración con la Universidad de Murcia y con el Oceanographic de Valencia a propósito del tejido de los cetáceos. El objetivo de la investigación, certificar un método no invasivo para medir el bienestar animal con la piel de los delfines. Nos lo va a contar el doctor Oriol Talló, que es uno de los investigadores que ha desarrollado el proyecto, supervisor del mismo y coautor, junto con Clara Agustí y con Xavier Manteca. Le tenemos hoy con nosotros. Oriol, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, explícanos realmente qué es lo que habéis conseguido, porque esto de un método no invasivo para medir el bienestar animal con la piel de los delfines me suena a que habéis raspado la piel de los delfines de alguna manera, pero no sé lo que habéis hecho. Correcto. Digamos que hace unos años, ¿no?, que la ciencia del bienestar venimos trabajando en la búsqueda de indicadores de bienestar objetivos que tengan dos características. El primero es que sean poco invasivos o no invasivos, es decir, que el proceso de recolección de esa muestra sea fácil y no genere ningún tipo de problema en el animal. Y a la vez, quizá incluso más importante, que nos den una información a largo plazo retrospectiva de la actividad fisiológica y, por lo tanto, por ejemplo, de la respuesta de estrés a largo plazo. Es decir, lo que queremos buscar actualmente son indicadores, por ejemplo, de problemas de estrés crónicos mediante métodos que no sean invasivos o que sean de muy fácil recopilación en los animales. Y en este caso, en otras especies de mamíferos, por ejemplo, ¿no?, hemos trabajado con el pelo que acumula a lo largo del crecimiento de este mismo, pues, hormonas de forma proporcional a las que hay circulantes. No teníamos situación, ¿no? No teníamos esta opción en cetáceos. Entonces nos empezamos a plantear, oye, ¿y a través de la piel? Sabiendo que son unas especies que tienen una renovación de la piel bastante característica, sí, y que se podía recopilar de forma muy sencilla. Es decir, la manera en la que nosotros recopilamos la piel es utilizando un raspado mediante una tarjeta de plástico, como podría ser una tarjeta de crédito, evidentemente desinfectada, pero veíamos, ¿no?, las personas que trabajan diariamente con estos animales veían que era muy fácil que se desprendiera, ¿no? Oye, pues yo he hecho una caricia al animal y he visto que en la piel se me quedaban como una especie de las virutas de la goma de borrar, ¿no? Sí. Estos miligramos de piel, y eso podría ser interesante. Y a partir de aquí fue cuando decidimos explorar esta potencial matriz. ¿Y qué es lo que habéis encontrado en esa epidermis rascada? Básicamente lo que hemos podido hacer es establecer tanto un protocolo validado científico de muestreo, de recopilación de esta piel. ¿Cómo podemos hacer esto sabiendo que no es problemático para los animales y que nos va a dar tanto la suficiente cantidad como la suficiente homogeneidad para poder obtener unos valores fiables? Y lo hemos podido recopilar y de alguna manera conectar los niveles de dos hormonas muy interesantes para nosotros a nivel de estudios de bienestar, como son el cortisol, una hormona relacionada con la respuesta de estrés del animal, una activación de uno de sus ejes fisiológicos relacionados con el estrés, y luego la oxitocina, como una hormona de alguna manera complementaria inversa, ¿no?, al cortisol, que es una hormona más relacionada con estados afectivos positivos, con el vínculo entre individuos, por ejemplo, o con algunas funciones concretas relacionadas con la reproducción. Habéis trabajado con delfines mulares. La fama que tienen estos animales es que se divierten mucho y que quizás generan más oxitocina que cortisol. No sé si es real.
La idea es que sí, hemos trabajado con delfines mulares. De hecho, este estudio que publicamos se enmarca en una línea de investigación más extensa que engloba otros individuos y otras especies. Tanto hemos empezado a explorar también belugas, como también delfín común, delfín listado, otras especies de cetáceos. Y evidentemente, la cuestión muchas veces es que los delfines mulares, aparte de que son extremadamente curiosos e interesantes, también es cierto que como especie es una especie, no son tan simpáticos en mar abierto, en su medio natural, como a veces parece, ¿eh? Sí. Son en general bastante malotes, para decirlo de una manera divertida, desde una perspectiva de especie en su medio natural. Pero evidentemente son una especie fantástica, muy curiosa, muy juguetona, y a partir de aquí también con unos tremendos vínculos sociales, ¿no? Entonces nos parecía interesante poder explorar esta especie. ¿Cuál es el siguiente paso que viene después de este? Digamos que lo que hemos tenido es esa oportunidad, ¿no? Muchas veces se tiende a demonizar las instituciones zoológicas en un general, ¿no? Hay instituciones zoológicas que permiten, como centros de investigación, de conservación y de educación, que podamos realizar unas tareas que son críticas. En nuestro paso, nosotros teníamos muy claro que para poder hacer unos primeros pasos de validación de esta matriz, es decir, oye, lo que yo cuantifico en el laboratorio a través de un método, este método es fiable y además lo que yo cuantifico en la piel de esta muestra realmente me está representando la actividad fisiológica, el estado de estrés, por ejemplo, ¿no?, de un delfín. Y esto no lo podíamos hacer con animales en medio natural, ¿no? Es imposible conocer todas las circunstancias históricas, reales, del estado de salud, el sexo, el peso, la personalidad, lo que había ocurrido a lo largo de los anteriores meses de la vida de un animal, para que nosotros pudiéramos interpretar correctamente, oye, ¿qué capacidad tiene este indicador que nosotros estamos valorando, estas concentraciones, por ejemplo, de cortisol o de oxitocina, para reflejarnos los aspectos del bienestar de un animal a largo plazo? Esto era imposible en medio natural, pero era perfectamente posible en condiciones controladas y bajo cuidado humano, como es el caso de un centro que se dedique, entre otras cosas, a la investigación. Entonces, lo que me parece a mí muy bonito de este proyecto es que conecta muy bien lo que debería ser un centro con animales salvajes, un espacio en el que investigar, aquello que no podemos hacer en medio natural, para continuar con la generación de este conocimiento que nos permita después proteger estas especies en medio natural. Entonces, el primer paso que hicimos fue este trabajo, entre otros con el Oceanographic, para validar estos potenciales indicadores, estas hormonas en piel. Luego, con el conocimiento obtenido aquí, ahora ya sí, sabiendo un poco qué son capaces de representarnos, qué no respecto al bienestar, pudimos aplicar estas determinaciones hormonales en piel de animales varados, es decir, animales muertos que nos llegaban a centros de atención de animales de varamiento, a servicios de necropsias, por ejemplo, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, y a partir de ahí pudimos relacionar también ya no solo estas hormonas con la vida de los animales, sino incluso con causas de muerte. Entonces era muy interesante, porque pudimos también relacionar los niveles de cortisol en piel con animales que habían muerto de manera más aguda o más crónica, ¿no? Aquellos animales que presentaban unas causas de muerte mucho más agudas mantenían, por ejemplo, unos niveles de cortisol en piel mucho más bajos. Por contra, aquellos animales que, desgraciadamente, habían muerto de una enfermedad crónica o de procesos que causaban problemas de bienestar muy a largo plazo, estos animales mantenían y nos mostraban unos niveles de cortisol en piel altos. Claro, esto era el segundo paso, ¿no? Oye, pues en animales ya de medio natural, pero muertos, podemos obtener información valiosísima. Ten en cuenta, por ejemplo, que muchas veces estos animales que llegan muertos, ¿no?, los cuerpos en la costa, no tenemos la capacidad porque no existen servicios de atención a varamientos en toda la costa y en todo el mundo, ¿no? Entonces, quizá a través de esta medición hormonal podemos empezar a determinar causas de muerte, problemas de estrés crónico. Esto para nosotros es muy importante porque a veces dices, ostras, mira, esta ballena, qué mala suerte, ha golpeado con un barco, ¿no? Y se ha muerto por una hélice o un golpe, un traumatismo. Pero nosotros podríamos determinar si detrás, de forma subyacente, ese animal quizá estaba crónicamente estresado, ¿no? Es decir, quizá este animal, aunque la causa de muerte aparentemente sea aguda
y parece que hemos tenido mala suerte o ha habido o las acciones que tenemos que hacer para paliar estos problemas en medio natural se refieren a cómo evitamos la interacción con barcos, pues resulta que quizá es un problema distinto, ¿no? Más de un estrés crónico y animales que ya vienen flojitos, crónicamente estresados, en un mal estado de bienestar y de salud, y que eso hace que no puedan esquivar, por ejemplo, un barco, ¿no? Y el problema es más, imagínate, pues estrés relacionado con contaminación ambiental o acústica. Entonces, un poco el tercer paso, el que viene después de validar en condiciones de bajo cuidado humano este indicador y empezar a ver que nos funciona muy bien con muestras de piel de animales muertos, pues ya es trabajar con animales vivos. Y el futuro ya es ir al mar y muestrear de manera poco invasiva o no invasiva pues esta piel de cetáceos, y a partir de aquí empezar a obtener información que podamos relacionar, ¿no? Oye, pues el efecto del cambio climático, el deshielo en el Ártico está afectando crónicamente el nivel de estrés de las belugas o de las ballenas, o el incremento de, no sé, ¿no?, de tráfico marítimo, o el whale watching, ¿no? Yo siempre digo que empezamos a tener, por ejemplo, bastantes evidencias a nivel comportamental de que el avistamiento de ballenas en medio natural, algo que parece tan maravilloso y que de hecho es tan precioso, pero es un problema si no está muy bien regulado, ¿no? Que al final estos animales, tú vas un día, avistas ballenas, qué bonito, y te vuelves, pero esa actividad es cada día, ¿no? Y esas ballenas están cada día sometidas a la presión de avistamiento de ballenas por barcos de turistas, ¿no? Entonces pensamos que puede ser una herramienta especialmente útil en poder establecer y objetivizar estados de bienestar tanto de animales en condiciones bajo cuidado humano como en animales en libertad. Esto que comentabas de la ballena, de la ballena que choca contra el barco, bueno, puede servir para investigar todos estos problemas que ha habido de varamientos también por el tema del sonar, ¿no? Y cómo les afecta. Correcto. A ellos. Correctísimo, ¿no? Una de las cosas que nos ocurre es que en animales en medio natural vamos muy ciegos, ¿no? Es decir, tenemos muy pocos indicadores objetivos que nos permitan realmente relacionar efectos antropogénicos con problemas concretos, ¿no? Y todos sabemos que cuando tú quieres proteger una especie, un ecosistema de algunos agentes, lo primero que tienes que hacer es poder demostrar que estos agentes son el problema, ¿no? O que es este factor concreto. Entonces pensamos que esta herramienta puede ser especialmente útil en estos casos, por ejemplo. Es verdaderamente una investigación interesante. Está publicada por la revista científica Animals y, bueno, pues nos queda agradecer al doctor Oriol Talló que nos ha explicado un poquito en qué consiste y por dónde va a seguir ahora las líneas de trabajo. Gracias por la investigación y adelante, seguimos pendientes de lo que dé de sí. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Mangas Verdes, ilumina el día. Bueno, pues ya que hablamos de iluminación, toca hablar también sobre energías renovables, sobre energía solar en concreto. Cada vez más hogares tienen instalaciones de este tipo en su casa para autoconsumo y el gran apagón durante la primavera del año pasado, además de la volatilidad de los precios energéticos que conocemos muy bien, animan a muchos más a pensarse lo de dar el paso y colocarse pues esa instalación de autoconsumo solar. Hoy hablamos con Alba Alonso, la directora de Mercadotécnica de la compañía Soti Solar, que ha publicado recientemente su informe Solar 2025, radiografía del autoconsumo en España. Tiene datos interesantes que vamos a conocer a continuación. Alba, saludos, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, ya no nos conformamos con las velas, queremos tener autoconsumo y queremos tener energía eléctrica sin depender quizás de lo inesperado. ¿Cuáles son los principales titulares que nos deja vuestro informe, el de 2025? Pues yo destacaría 3. El primero, un poco del ahorro y la resiliencia. Como has comentado, ha cambiado el motivo principal del paso al autoconsumo. Siempre ha sido el ahorro en la factura y tras el apagón pues vemos que pasa de ser puro ahorro a que el público lo reconozca como un seguro de vida energético, ¿no? El efecto apagón fue un tema estrella. Tras el corte el 28 de abril cambió la mentalidad esta de ahorro por autonomía, ¿no? Tener un sistema que me garantice no quedarme a oscuras, que me garantice pues poder continuar con mi vida como si no hubiese pasado nada.
Ese sería como el primero, ¿no? El efecto del apagón, y esto ha hecho un cambio psicológico. El segundo diría la hibridación. Ya no vendemos, el autoconsumo ya no es solo placas solares, ¿no? El autoconsumo pasa a ser placas solares, aerotermia, batería. El consumidor busca ya por hibridar todo el sistema y volverse sostenible por todas las partes. Y un último titular sería un poco el desfase de la previsión, ¿no? Organismos como el PENEC estimaba que España llegaría al 2030 con una previsión de 19 gigavatios instalados, y vamos con una previsión de 14-16 gigavatios. Esto pues lo podemos relacionar un poco con el estancamiento, no estancamiento, sino un poco la madurez del mercado, y un poco el problema que tenemos en la agilidad del gobierno o de los aspectos legislativos a la hora de, pues necesitamos autoconsumo colectivo ya, necesitamos que nos faciliten las barreras burocráticas pues para acelerar este ritmo que no lo estamos teniendo. Y un poco diría que estos son los 3 titulares que destacaría. Esa es una queja muy, muy habitual en las empresas de renovables, la maraña, por decir así, de legislación y de documentación que hay que presentar para sacar adelante un proyecto de este tipo. ¿Cuánto es la media de tiempo que se tarda? Pues aquí podríamos diferenciar en 2 mercados, ¿no? Un poco el mercado residencial, donde pues podríamos, no, vamos a hablar un poco del límite burocrático, que la planta esté legalizada y esté funcionando, aquí hablaríamos de unos 2 meses, pero luego tenemos el otro límite burocrático, que es la asignación de subvenciones. Estamos hablando de que el boom de las subvenciones fue en el 2022 y tenemos más de la mitad sin adjudicar a los clientes. Estamos en el 2026. Entonces, aquí hay en el sentido de las subvenciones tenemos un problema burocrático gordo. Y luego, a nivel empresa, pues nos vamos a muchos más meses, incluso años, con problemas incluso con habilitar el funcionamiento. El informe lo habéis hecho, imagino, sobre todas las comunidades autónomas. ¿Hay alguna que esté especialmente más desarrollada que otras? Sí que vemos que comunidades como el País Vasco, Navarra, Madrid, sí que vemos que están asignando todas estas subvenciones de una forma más ágil. Y otras comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, han habilitado otras subvenciones fuera de las Next Generation, subvenciones autonómicas que también fomentan este autoconsumo. Uh-huh. Comentabas hace un momento también que la gente ya no se conforma con las placas solares, sino que también apuesta por la aerotermia. Explícanos cómo funciona un poquito. Un poco de dónde sale este dato primero, lo que hicimos fue analizar todos los clientes que han instalado con nosotros fotovoltaica y clientes del sector, y preguntarles cuál sería el siguiente paso en su consumo y en el autoconsumo, y todos nos han dicho la aerotermia. La aerotermia pues sería un punto más de electrificar la demanda y nos sirve como bomba de calor para el cliente. ¿Cuáles son los límites que encontramos en la aerotermia, ¿no? Los límites para pues aumentar aún más esa demanda o tratar de potenciar este elemento del autoconsumo? Es que aún no han llegado las ayudas de la Unión Europea o no han llegado subvenciones como fue con la solar. Entonces, bueno, un poco por este punto va. Y la aerotermia pues funciona como una caldera que es sustitución de gasoil, gas, y que con electricidad pues puedes calentar, enfriar tu vivienda. Uh-huh. Ahora mismo, tal y como está desarrollándose el mercado, ¿se adapta un poco a las previsiones que teníais? ¿Va por detrás, va por delante? No sé cuál es el ritmo. Va bastante por detrás, bastante por detrás. Sí, incluso lo que vemos ahora es que la curva de demanda del mercado pues se está ralentizando bastante. Venimos de los precios de la luz disparados tras la guerra de Ucrania, de boom de subvenciones de Europa, donde todos los medios hacían eco, se difundían, a un mercado donde ahora mismo solo tenemos la ayuda fiscal y donde la demanda pues se va ralentizando como un mercado ya maduro. Entonces, esto, junto a la salida de muchos
muchas empresas del sector, por esta atlantización, pues está haciendo que se frene. Bueno, no importa, ahora ya con el lío de Groenlandia y lo de Venezuela, ya verás cómo volvemos a tener Sí, es un mercado animación. muy volátil, es un mercado súper volátil a todas las noticias del mundo y más ahora mismo que estamos todos tan globalizados. En el caso español, en comparación con Europa, ¿cómo estamos ahora mismo? ¿Estamos parejos? ¿Estamos por detrás también? ¿Estamos por delante? ¿Cómo andamos? Pues respecto a países como Alemania, vamos bastante por detrás. Respecto a países como Italia, vamos un poco liderando el tema del autoconsumo, pero ellos nos están pillando la delantera con productos como la aerotermia. Ya. Entonces, en solar sí que vamos un poco liderando estos países del sur, pero vamos retrasados con la aerotermia. Y respecto a países del norte, que choca que Alemania, que tú piensas, es un país donde no hay tanto sol como en España, que tenemos aquí la materia prima y no la aprovechamos bien, pues nos llevan a la delantera por todos los sitios. Lo mismo, ayudas fiscales, entonces la población está más educada sobre este producto. Entonces, aquí nos vemos un poco más retrasados respecto a ellos. Bueno, vamos a ver si poco a poco conseguimos ir cambiando esa idea. El informe lo habéis elaborado en colaboración con UNEF y varias empresas más. ¿Está disponible al público? Sí, el informe se puede descargar desde la página de Sotisolar, ¿vale? Y es disponible de forma gratuita para todo el mundo que quiera echarle un vistazo y nosotros encantados de que esta información pues sea accesible para todo el mundo. Exacto, y así de esa manera también pues podemos llamar la atención de aquellos que todavía estén pensándoselo y pues para tomar la opción de ir también hacia las energías renovables. Alba Alonso, gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias a ti. Hoy buscamos nuestro pueblo bonito en Canarias y vamos a ir a la única isla que no nos hemos acercado todavía. ¿A cuál diréis? Si ya hemos estado en todas, en las 7 grandes, vamos. Mangas Verdes se ha paseado por Tenerife, por Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro. Pero es que hay una octava isla principal, habitada, aunque así a bote pronto se la cite menos porque sea menos conocida, y es La Graciosa. Pues allí nos vamos, a La Graciosa, al pueblo más bonito de La Graciosa, que es en realidad el único que hay, Caleta de Sebo, un pequeño puerto de pescadores con casas blancas en calles de arena dorada, porque allí no hay nada asfaltado. Menos de 1000 personas viven en La Graciosa, donde si quieres alojarte tienes que tener en cuenta que la única forma de llegar es en barco desde Lanzarote y que todos los alojamientos son de alquiler por particulares, porque no hay ni hoteles. El primer asentamiento data del siglo XIX, cuando un puñado de familias fue a habitar allí, en la zona de Pedro Barba, el único punto entonces donde había personal humano de los 29 kilómetros cuadrados de la isla, para construir una fábrica de salazón. La fábrica cerró con el tiempo y los habitantes de la aldea se marcharon a Caleta de Sebo. La isla en general es tan pequeña que solo se puede vivir allí si has nacido en ella. Obviamente se puede visitar. Su principal patrimonio es el natural, sus playas, como la del Salado, la Cocina o la Francesa, sus volcanes, que tiene 5, el más espectacular Montaña Amarilla, o sus formaciones rocosas, como los llamados Arcos de los Caletones. La vida marina es espectacular, como podríamos esperar en Canarias, y se puede descubrir buceando, porque La Graciosa forma parte del conocido como archipiélago de Chinijo, donde está la reserva marina más grande de Europa. No te vayas de Caleta de Sebo sin probar su pescado fresco, sus lapas, su pulpo, sus arroces y, estamos en Canarias, sus papas arrugas. Pues mira, sin voz y todo, hemos conseguido llegar hasta el final de este programa esta semana en Mangas Verdes, que ha contado con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE os habló Pedro Pablo May. Las próximas semanas esperamos que ya con voz de verdad y no con susurro. Feliz y verde semana.